casa. Yo no estoy en mi casa, ¿no? Tampoco estaba grabando, se me olvidó poner a grabar, ¿no? Entonces vamos a repetir un poco lo que habíamos dicho, ¿ok? Cuando se da el incidente con Srafa, ¿ok? Hayek queda anulado, ¿no? Hayek no contesta la crítica que hizo Srafa, ¿ok? Y eso es lo que pone en entredicho a la escuela austríaca, ¿ok? Y bueno, y la escuela austríaca en este momento está dispersa, ¿no? ¿Ok? En Estados Unidos estaban Morgenstern y, y ¿cómo se llama? Y von Neumann, que van a escribir sobre teoría del juegos, ¿ok? En Estados Unidos también está Maslub, ¿ok? Que aunque basaba mucho de su trabajo en la parte austríaca, va a ser considerado más un neoclásico, ¿ok? Por los mismos norteamericanos, ¿ok? Y, y bueno, y Hayek está en Inglaterra. Hayek tiene problemas muy serios, ¿ok? De hecho, cuando ocurre este incidente, él pierde hasta los alumnos del doctorado, ¿no? O sea, los alumnos que querían hacer el doctorado con él abandonan a su tutor, ¿ok? Y se buscan otros tutores, ¿no? ¿Ok? Y además de eso, bueno, el Hayek se siente muy mal en Inglaterra. De hecho, Hayek va a publicar en el 41 la teoría pura del capital, que es un intento de explicar la teoría del capital que había expuesto von Baber usando una matemática bien compleja, una matemática de tres dimensiones. ¿Ok? Este, eh, yo les podría decir que intenten leer el libro para ver si entienden algo. El libro es terriblemente difícil de entender. ¿Ok? Y también es muy difícil porque es una matemática tridimensional, ¿no? ¿Ok? La que usa ahí Hayek, ¿no? Lo cual también nos dice una cosa muy interesante, ¿no? Que es que la gente cree que los austríacos son austríacos porque no les gustan las matemáticas, ¿no? ¿Ok? Y pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Porque si a ver vamos, lo que hizo von Neumann y Morgenstern está dentro del ámbito de la escuela austríaca y es matemática aplicada, ¿no? ¿Ok? Y lo que está haciendo aquí Hayek en la teoría pura del capital también es matemática tridimensional, ¿no? Que es bien compleja incluso para los mismos economistas, ¿no? Y bueno, él en el 44 escribe un libro un poquito más ligero que se llama Camino de Servidumbre, que es un libro del cual él se va a sentir avergonzado a veces, ¿ok? Porque en realidad es como una suerte de bestseller, ¿no? Que es la explicación de cómo fue que Hitler llegó al poder en Alemania, ¿no? Y, y bueno, ese libro se hace muy popular. Eso lleva a los norteamericanos a invitar a Hayek para que vaya a los Estados Unidos. Hayek va a ir y ahí va a recibir una invitación que después se va a materializar en el 49, ¿no? Él se va a ir primero a la Universidad de Indiana y después se va a ir definitivamente a la Universidad de Chicago, ¿ok? Aún en contra de los deseos de los economistas de Chicago, ¿no? Los economistas de Chicago no quieren que Hayek vaya para allá, ¿ok? Eh, y de hecho la Fundación Fulbright, que es la que lo lleva, ¿ok? Se compromete a pagar el sueldo de Hayek, pero quiere que Hayek esté en Chicago, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, los de Chicago no lo quieren ahí, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y en ese interín también Hayek va a escribir algunos ensayos cortos, ¿ok? Entre esos ensayos está el uso del conocimiento en la sociedad y todos los ensayos que aparecen en un libro que se llama Individualismo y Orden Económico, ¿ok? Que es del año 48, ¿ok? Y bueno, cuando él se vaya definitivamente a los Estados Unidos, ahí va a publicar el orden sensorial, que es el trabajo donde él va a desarrollar la teoría del conocimiento, ¿ok? Y esta es la aplicación de esos estudios del cerebro que hizo cuando era muy joven en, en Viena, ¿ok? Y luego entre el 73 y el 79, que es la época en la cual a él le dan el Nobel, ¿ok? Él va a dedicarse a escribir sobre derecho, ¿ok? Desde un enfoque muy liberal, ¿no? De ahí van a ser los fundamentos de la libertad y el libro que se llama Derecho, Legislación y Libertad, ¿ok? Que técnicamente son casi los últimos libros de casi son los últimos libros
de Hayek, ¿no? ¿Ok? Denme un segundito que tengo una llamada, ¿ok? Ya va a ver qué es lo que quieren y ya seguimos. Y ya, el último libro de Hayek se llama Es la fatal arrogancia, ¿no? Que es un libro en el cual él critica mucho a los intelectuales, ¿no? ¿Ok? Y los acusa de ser los culpables de que el socialismo se haya extendido por, por Europa y los Estados Unidos, ¿no? Porque la preocupación hacia los mediados del siglo XX es la cada vez más intensa ¿cómo se llama? Acción del gobierno dentro de la política económica, ¿no? Y eso es lo que los austríacos entendemos como socialismo, ¿no? ¿Ok? O sea, los austríacos no entendemos el socialismo como lo entiende todo el mundo, como la aplicación de las teorías marxistas, ¿ok? Sino como sencillamente la injerencia del gobierno en los asuntos privados, ¿no? ¿Ok? Entonces él está muy preocupado por eso y él acusa a los intelectuales de ser los culpables de esa actividad en ese libro que se llama El orden sensorial, ¿no? Que es un libro que por supuesto a los socialistas no les gusta, ¿ok? Y a las personas que son propensas a esa injerencia cada vez mayor del gobierno en la actividad privada, también les molesta, ¿no? ¿Ok? Entonces, si les interesa leer algo de filosofía política, esos libros son buenos, ¿no? El derecho a legislación y libertad, fundamentos de la libertad y el mismo orden sensorial, ¿no? Pero esos no son libros de economía, ¿no? Igual que el orden sensorial tampoco es un libro de economía. Quizá el orden sensorial está más vinculado a la psicología, ¿ok? Que a la economía, ¿ok? Y eh, dentro de su ámbito es una cosa revolucionaria, ¿no? Porque muchos estudios de los que se hicieron después en psicología demuestran que Hayek como que tenía razón en la forma en la que el cerebro aprende, ¿no? Que es lo que está escrito en el orden sensorial, ¿no? O sea que el hombre innovó hasta en esa ciencia, ¿no? O sea que es un individuo excesivamente brillante, Hayek. ¿Ok? Yo no, eso es indudable. ¿Ok? Pero sus trabajos de economía mueren con la publicación de Individualismo y Orden Económico, ¿no? Que ahí lo que él intenta es tratar de, de- de- de desarrollar los procesos del orden espontáneo, ¿no? ¿Ok? Que es lo último que ya Hayek hace en economía, ¿no? De hecho, Hayek era partidario de un sistema de monedas múltiples, ¿ok? Cuando surge la idea del euro, él escribe algunos trabajos sobre eso y dice que, o sea, él expuso su posición que era contraria a la creación de una moneda única, ¿ok? Que es el euro, y él proponía más bien que cada país siguiera emitiendo sus monedas, ¿ok? Y que hubiese como una suerte de gran competencia de monedas, ¿no? Que en toda la región de Europa se permitiera el libre tránsito de todas las monedas emitidas por todos estos bancos centrales, ¿ok? Y que la gente decidiera con cuál moneda quería trabajar, porque los contratos se hicieran en la moneda que le diera la gana a la gente, pues, que hubiese libertad de elección y no compulsión de una única moneda, ¿ok? O de única moneda, o de una única moneda transnacional o de única moneda en determinada región, ¿no? Sino que más bien hubiese competencia libre de moneda, que ese era el planteamiento que Hayek creía que era lo más sensato, ¿no? Y cree que si se tiene un banco central, ¿ok? Se debería aplicar una regla de política monetaria no relacionada a los precios, ¿ok? Como es la que normalmente se hace. Normalmente los bancos centrales lo que hacen es seguir el IPC y establecer la política con respecto al comportamiento del IPC, ¿ok? Sino que él creía que se debería relacionar a los productos esperados, pues. O sea, que uno debería crearse una suerte de PIB de la expectativa, ¿ok? Y actuar con respecto a ese PIB que se cree que debería ser el que se debería esperar en una determinada economía, ¿no? O sea, así es como Hayek cree que se debería hacer la política monetaria, ¿no? Por lo cual también pone en aprietos a quienes creen que los austríacos
somos personas que pensamos que todo debe ser laissez-faire, ¿no? O sea, que el gobierno no debería actuar, ¿no? ¿Ok? Y fundamentalmente en esos libros, en esos trabajitos que escribió él, que son ensayos cortos, ¿ok? Que aparecen en en individualismo y orden económico y que aparecen aislados como el caso del uso del conocimiento en la sociedad, ¿ok? Del significado de la competencia, que son los artículos importantes de Hayek. ¿Ok? Él creía que el conocimiento estaba disperso, ¿ok? Que nadie podía tener conocimiento perfecto en economía, ¿ok? Y consideraba que la división del trabajo es lo que origina esa división del conocimiento, ¿no? O sea, que las personas nos hemos especializado, ¿ok? Incluso en el pensamiento, ¿no? En el conocimiento propiamente dicho. ¿Ok? Y bueno, él es el que plantea el siguiente paso en la identificación de la institución. Acuérdense que para Menger la institución es evolutiva, ¿ok? Para Hayek la institución es evolutiva y espontánea, ¿ok? O sea que no surge por el dictado de una ley, ¿ok? Sino que surge porque la sociedad en su conjunto, ¿ok? Espontáneamente decide que la institución tenga determinada estructura. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual a veces salen las leyes y la gente excede el ámbito de la ley porque la gente entiende la institución de una manera completamente distinta a como la pensó quien la trató de originar. ¿Ok? Entonces, bueno, y en base a eso es que él plantea la teoría de los órdenes espontáneos, ¿no? Él plantea la teoría de los órdenes espontáneos como una conclusión lógica de la teoría de la mano invisible de los iluministas escoceses, ¿no? O sea, aquí hay que pensar que la mano invisible no es una cosa de Adam Smith, ¿ok? La mano invisible es una, es unas, ¿cómo se llama? Es una teoría, ¿ok? Que fue planteada inicialmente por los escolásticos españoles, ¿ok? Y que fue tomada por los iluministas escoceses, ¿no? Y los iluministas escoceses son Carmichael, ¿okay? Hutcheson, Hume, ¿okay? Adam Ferguson y Adam Smith. ¿Okay? Entonces, bueno, todos ellos hablaban de mano invisible, ¿okay? Y la mano invisible no es la que provoca los equilibrios del mercado, como dicen algunos libros de teoría, sino que la mano invisible es aquel elemento que hace que, a pesar de que yo planifique y ustedes planifican, ¿ok? Y todos planificamos, ¿ok? Los resultados de lo que nosotros obtenemos es completamente distinto a lo que planificamos, porque sencillamente es el producto de la conjunción de nuestras acciones, lo que al final genera el futuro, ¿no? Y ese es el orden espontáneo, pues. Eso es lo que originalmente era pensado por los iluministas escoceses como mano invisible, ¿no? Como aquello que hace que lo que uno planifique no se dé exactamente como uno lo planificó, sino de otra manera, ¿no? Y esa otra manera es el resultado de la acción conjunta de un montón de participantes, incluso de los participantes que deciden no actuar, ¿no? ¿Ok? O sea, la actuación y no actuación de todos esos participantes es lo que genera el futuro, ¿ok? Y ese futuro es completamente distinto a lo que nosotros previmos, ¿ok? Porque es acción de la mano invisible, pues. ¿Ok? Bueno, eso Hayek lo llama orden espontáneo. ¿Ok? Entonces, él cree que el orden espontáneo es la conclusión lógica de esa teoría de la mano invisible que originalmente plantearon los escolásticos y que luego es propuesta por los iluministas escoceses, ¿no? Y un poco en el ámbito o en el espíritu del orden sensorial, Hayek hace una clasificación de las ciencias, ¿no? Y por eso que él dice que igual que Mises, y ahí comparten ambos esta forma de entender, él cree que el ¿cómo se llama? El inductivismo, ¿ok? Es propio de las ciencias naturales, ¿ok? Que las ciencias naturales son ciencias básicas, ¿ok? Que la más básica de todas las ciencias es la física, ¿ok? Y por eso la física requiere del uso de las matemáticas para explicarse, ¿ok? Acuérdense que para que Newton
igual que para que Leibniz pudiera desarrollar su pensamiento en torno a la física, ellos tuvieron que desarrollar el cálculo diferencial e integral, ¿no? Entonces ambos lo desarrollaron, ¿ok? Y bueno, y de hecho la física requiere de mucho uso de la matemática, ¿ok? Para poderse explicar, ¿ok? Y la química no tanto, ¿no? Pero la química requiere de la física para explicarse, ¿ok? Por eso es que la química está un poco más arriba en el orden de las ciencias, ¿ok? Y bueno, y luego viene la biología, ¿no? Pues la biología requiere de la química e incluso de la física para explicarse, ¿ok? Y de hecho, fíjense que curiosamente ese es el orden en el cual se desarrollan, ¿no? O sea, pues la primera ciencia que se separa es la física, la siguiente es la química y la última es la biología, ¿no? ¿Ok? Y fíjense que la matemática es muy usada en la física, pero es poco usada en la biología, ¿no? ¿Ok? Un poquito más usada en la química, pero muy poco usada en la biología, ¿no? Entonces él dice que el método de esta ciencia es el inductivismo, o sea, muy en el espíritu de Menger y en el espíritu de Mises, dice eso, ¿ok? Y cree que hay unas ciencias de la acción humana, ¿ok? En las cuales estaría inmersa la economía, la sociología, la historia y el derecho, ¿ok? Que no requieren del uso de matemáticas, que no requieren de un uso de una metodología inductiva, sino más bien de una metodología deductiva, ¿ok? Y que son ciencias muy complejas, ¿no? ¿Ok? Que incluso se requieren entre ellas para explicarse. ¿Ok? Entonces, así es como él ve las ciencias, ¿ok? Y a pesar de que Hayek era un tipo que se confesaba agnóstico, ¿ok? O sea, él se confesaba no muy claro en términos de la existencia de un ser supremo. Él cree que hay un conocimiento suprahumano, ¿no? ¿Ok? Por eso es que él dice que la teología es imposible, pues. O sea, porque el ser humano no es capaz de entender a Dios, ¿ok? Y no puede descifrarlo ni auscultarlo, ¿no? Entonces, por eso ese conocimiento suprahumano que estaría probablemente en la teología, ¿ok? No es posible para el ser humano, pues, porque el ser humano no llega hasta ese ámbito, pues, ¿ok? Ok, bueno, ese es el pensamiento de Hayek, ¿no? Ok. Entonces, con eso concluimos la clase de hoy, ¿no? Y bueno, y por supuesto, quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, ¿ok? O cualquier aclaratoria que quieran, ¿no? No hay ningún rollo, ¿no? Y como hicimos en la clase, en la segunda clase, si no lo podemos responder en este momento, lo responderemos con la siguiente clase, ¿no? O sea, lo podemos dejar como es tema de la siguiente clase, lo haré en la siguiente clase, pues, ¿ok? Entonces ustedes me dicen, ¿no? ¿Ok? Profesor, Dígame. sí. Mire, esta vez tengo una pregunta, pero no es mía directamente, sino de un compañero que no tiene ahorita micrófono y me dijo que se la hiciera Ah, ok, y que la chévere, chévere. escuchamos. Amigo yo le pregunta si puede profundizar un poquito más en el tema de la tasa natural de interés. Ok. Bueno, mira, eso lo planteó Knut Wicksell, ¿no? Ok. Y es Mises el que dice que hay que usar la tasa natural de interés para explicar el ciclo, ¿ok? Y para explicar la acción del Banco Central, ¿ok? Por eso que yo traje al señor Wicksell a escena, ¿no? ¿Ok? Wicksell es un economista sueco, ¿ok? Que curiosamente nació en 1851, ¿no? Que es la misma fecha en la que nace von Baber y von Wieser, ¿no? Y además de eso, él es muy amigo de von Baber, ¿ok? De hecho, hay cartas de él con von Baber y de hecho, mucho del desarrollo matemático de la teoría de von Baber lo hace Wicksell, ¿no? Wicksell es un economista bien extraño, ¿no? Porque es un tipo que mezcla un aprecio muy especial por Malthus y Ricardo, ¿ok? con von Baber, ¿no? ¿Ok? Que es una cosa que sonaría muy contradictoria, ¿no? O sea, suena muy contradictoria, ¿no? Porque Ricardo está muy lejos de, de lo que debería ser una escuela austríaca, ¿no? ¿Ok? Aunque en realidad von Baber es muy ricardiano, ¿no? ¿Ok? Es más, de hecho, eso lo vamos a desarrollar cuando hablemos de Lachman. Lachman dice que von Baber es un ricardiano más, ¿ok? Y yo creo que tiene razón, ¿ok? Creo que Lachman tiene razón ahí,
¿ok? Pero bueno, el asunto es que Vixel dice, porque él trata de explicar el comportamiento de los precios, Vixel cree que cuando el Banco Central fija la tasa por debajo de la tasa natural, se da un fenómeno inflacionario, ¿ok? Y él cree que cuando el central lo fija por encima de la tasa natural, se da una deflación en el mercado, ¿no? Eso es lo que cree Vixel, ¿no? Por eso es que el libro se llama la tasa de interés y el nivel general de precios, así se llama el libro, ¿no? Sin embargo, la, la propuesta de Vixel es bien contradictoria, ¿no? Porque eso de decir es la tasa a la cual se harían los préstamos si no existiera dinero, ¿no? ¿Ok? Y yo comenté que eso es sensato porque en algún momento no existía dinero, igualito se hacía crédito, ¿no? En los mercados se puede hacer crédito con mercancías sin que exista dinero, ¿no? Sin que exista dinero en el contrato, ¿no? Claro, uno probablemente le asigna a la mercancía valor monetario porque le da un precio, ¿no? ¿Sí? Pero al final, no es necesario que exista dinero para que haya crédito, ¿no? Lo que sí quiere decir esa propuesta de Vixel es que en realidad las tasas de interés no se forman en el mercado monetario, sino que se forman en la mente de la gente, ¿no? ¿Ok? Y la gente tiene una tasa natural de interés, que es la tasa a la cual le gustaría que su negocio rentara. ¿Ok? O sea, si ustedes fuesen empresarios, quizá ustedes pensarían de esa manera, ¿no? Y quizá dirían, a mí me gustaría que mi negocio rindiera 10%, ¿ok? Y probablemente ese 10% no es en bolívares, ¿no? Sino que es en una tasa de interés eh, de la moneda que a mí me gustaría, ¿no? ¿Ok? Quizá yo estoy pensando en dólares, ¿no? Y no estoy pensando en bolívares. ¿Ok? Y esa es la tasa natural de interés, pues. Lo que pasa es que esa tasa es subjetiva, ¿no? Para mí es 10%, de repente para cualquiera de ustedes, ¿ok? Puede ser 8, puede ser 20, ¿ok? Yo les propongo una anécdota, ¿no? Este, cuando este lío del chavismo comienza, uno de los grandes misterios que yo tenía en la cabeza eran los militares, ¿no? ¿Ok? Fundamentalmente papá siempre fue muy militarista, ¿no? Mi papá, que en paz descanse, a él le encantaban los gobiernos militares, ¿no? Yo no sé si lo comenté en esta clase, yo sé que este semestre lo dije en alguna clase. Mi papá, creo que no votó por Chávez, ¿ok? Yo no acompañé a mi papá a votar, ¿ok? Y no creo que a mi papá le hubiese gustado que lo acompañara a votar, pero creo que él no votó por Chávez, ¿no? Por lo menos él me dijo que no lo hizo, ¿ok? Sin embargo, cuando ganó Chávez, él me dijo una cosa que a mí me dolió mucho, ¿no? Él me dijo que ahora vas a descubrir lo bueno que es un gobierno militar, ¿no? Porque él era muy partidario de Pérez Jiménez y yo era muy contrario de Pérez Jiménez desde bastante joven, ¿no? No de niño, porque de niño los niños somos muy, ¿cómo se llama? Muy permeables a lo que piensan los padres, ¿no? Entonces los padres nos dicen, mira, bueno Pérez Jiménez, y uno decía, bueno Pérez Jiménez, ¿no? ¿Ok? Pero después, cuando yo llegué a ser adolescente, yo me creé una visión muy crítica del perejimenismo, ¿no? ¿Ok? Y yo criticaba mucho eso, y cuando papá me lo proponía a mí como la gran solución, yo decía que papá estaba equivocado, ¿no? Y le decía, papá, tú no entiendes esto no es así, o sea, los militares no son lo que tú te imaginas, ¿ok? Y bueno, él me dice eso cuando gana Chávez, o sea, que ahorita vamos a descubrir lo bueno que es un gobierno militar, y yo me sentí muy molesto, y yo le dije al viejo, ojalá Dios nos dé larga vida a ti y a mí, para que juntos descubramos la cagada que es un gobierno militar. ¿Ok? Así se lo dije con todo y la grosería, ¿no? Entonces, yo creo que él también lo descubrió, ¿no? Porque aunque él murió bastante mal, porque el viejo se me había deprimido y él murió ¿cómo se llama? De paro respiratorio. eh, y él no era muy comunicativo hacia el final de la vida. ¿Ok? Creo que él estaba molesto con lo que estaba pasando en el país, pues. O sea, una de las cosas que lo llevó a la depresión fue eso, ¿no? ¿Ok? Entonces creo que él también se dio cuenta de que no es bueno un gobierno militar, pues. ¿Ok? Sí, pero Eh, con la marcada diferencia de que
Pérez Jiménez fue un militar con obviamente una dictadura muy criticable y Chávez con un corte ideológico completamente distinto, ¿no? No hay, no hay Haciendo, ninguna, es- no hay ninguna diferencia, haciendo esa doctor. salvedad porque No hay ninguna diferencia Chávez, ideológica, ¿sabe, doctor? ¿no? Pues, y el Ideológicamente, marxismo y el socialismo, porque Pérez Jiménez tengo ideológicamente, entendido que no era marxista, ¿no? ideológicamente son iguales. Es más, yo no creo que Chávez sea marxista. Ok.